Tensión en la audiencia del caso Uribe, fiscal y defensa chocan por carta clave del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. La justicia colombiana volvió a ser escenario de un enfrentamiento jurídico de alto calibre. Este lunes 7 de abril de 2025, durante una de las audiencias más esperadas del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se presentó un episodio cargado de tensión que podría marcar un antes y un después en el desarrollo del juicio. Un cruce verbal entre la fiscal Marlene Orjuela y el abogado defensor Jaime Granados dejó en evidencia las profundas grietas entre las versiones que se disputan dentro del estrado judicial. El juicio, que lleva varios años en el ojo del huracán mediático y político, gira en torno a acusaciones serias: fraude procesal, soborno en actuación penal y manipulación de testigos. Las implicaciones de este caso no solo comprometen al expresidente Uribe, sino también la confianza del país en el funcionamiento de sus instituciones democráticas y judiciales. La carta que desató el escándalo. La audiencia tenía como propósito principal recibir el testimonio de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un exparamilitar que durante años fue considerado testigo clave dentro del proceso. Vélez fue quien, en su momento, envió varias cartas a la Corte Suprema de Justicia, donde aseguraba que el senador Iván Cepeda lo había presionado e incluso ofrecido beneficios a cambio de declarar en contra de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez. La fiscal Marlene Orjuela presentó una de estas cartas, con fecha del 18 de julio de 2017, en la que Vélez supuestamente denunciaba una visita del senador Cepeda a la cárcel La Picota con la intención de inducir un testimonio falso. El documento iba dirigido al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y su contenido era explícito: se acusaba directamente a Cepeda de manipulación de testigos, lo que habría sido una pieza central para la defensa del expresidente. Pero lo inesperado ocurrió cuando el propio Vélez, bajo juramento, negó rotundamente haber tenido cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con Iván Cepeda. «Yo nunca he hablado con el doctor Cepeda, ni telefónicamente ni en persona», afirmó con contundencia. Y lo más grave, aseguró que él no escribió el contenido de esa carta, sino que fue redactada por el abogado Diego Cadena, quien fungía como defensor de Uribe y a quien Vélez aseguró haber obedecido bajo la premisa de confianza, pues no contaba con asesoría jurídica independiente en ese momento. La confrontación, fiscal vs defensa. La lectura de esta carta provocó una reacción inmediata por parte del abogado defensor Jaime Granados. Al notar que el encabezado del documento difería del que se había anunciado al testigo, ya que no estaba dirigido a la Corte Suprema de Justicia, sino al fiscal general, Granados se levantó de su asiento y lanzó una objeción tajante: «Usted anunció un documento», y así se lo hizo saber al testigo, dirigido a la Corte Suprema de Justicia, y corrigió y revisó. «Y ahora está exhibiendo el mismo documento dirigido al fiscal general, entonces, ¿en qué quedamos?». La fiscal Orjuela, sin titubeos, le respondió con una frase que se ha vuelto viral: «¿Quedamos en qué, doctor?». «Los dos en nada». Con esa expresión, la fiscal puso sobre la mesa la contradicción misma del documento, señalando que lo relevante no era el encabezado, sino el contenido y su supuesta autoría. Según explicó Orjuela, aunque la carta tenía como destinatario al fiscal general, Vélez habría sido informado por Diego Cadena de que el documento terminaría en manos de la Corte Suprema. En otras palabras, se trataría del mismo escrito, solo que con un cambio en su presentación inicial. Para la fiscal, esto no desvirtuaba la prueba ni el propósito de su lectura. Granados, sin embargo, insistió en que se trataba de una alteración sustancial. Alegó que cambiar el destinatario del documento y presentarlo como prueba válida sin advertirlo previamente al testigo era una forma de inducir la respuesta y alterar el curso del testimonio. Exigió precisión y transparencia por parte de la Fiscalía, alegando que la presentación de pruebas debía regirse por un rigor técnico estricto. ¿El testimonio de Vélez, piedra angular o castillo de naipes? Más allá del enfrentamiento jurídico, lo que realmente estremeció la sala fue el contenido del testimonio de Carlos Enrique Vélez. Durante años, su palabra fue utilizada para justificar una narrativa que colocaba a Iván Cepeda como el supuesto artífice de una campaña de falsos testigos contra Álvaro Uribe. Pero este 7 de abril, Vélez desmontó esa versión. Aseguró que firmó las cartas bajo la orientación del abogado Diego Cadena, a quien consideraba su representante legal en ese momento, pese a no haberlo elegido personalmente. «Yo confié en el doctor Cadena porque no tenía otra opción», explicó. Esa frase por sí sola deja entrever una relación asimétrica de poder, donde Vélez, privado de libertad y sin defensa propia, habría accedido a firmar documentos con un contenido que no reflejaba su verdad.
Este testimonio tiene el potencial de transformar el juicio. Si las cartas enviadas a la Corte fueron fabricadas o alteradas por un abogado externo, no solo se debilita la defensa del expresidente, sino que se abre la posibilidad de una nueva línea de investigación contra quienes facilitaron o promovieron esa documentación. Cabe recordar que Diego Cadena ya enfrenta procesos penales por presunta manipulación de testigos. Este nuevo episodio podría complicar aún más su situación y, de paso, reforzar la teoría de que hubo una estrategia coordinada para desviar el rumbo de la investigación contra Uribe. Implicaciones políticas y jurídicas. El juicio contra Álvaro Uribe no es un caso cualquiera. Es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un expresidente enfrenta un proceso penal como imputado. La figura de Uribe, símbolo de una parte importante del espectro político colombiano, ha sido polarizante durante más de 2 décadas. Su papel en la lucha contra las guerrillas, su relación con el paramilitarismo, su protagonismo durante el gobierno de Iván Duque y su influencia actual en la política nacional hacen de este juicio algo mucho más profundo que un simple proceso judicial. Lo que está en juego no es solo su inocencia o culpabilidad, sino la percepción de la justicia colombiana frente al poder. Si la justicia actúa con independencia, incluso ante figuras tan poderosas como Uribe, muchos consideran que el país estará dando un paso decisivo hacia el fortalecimiento institucional. Pero si el proceso se ve entorpecido por tecnicismos, dilaciones o presiones externas, se corre el riesgo de aumentar la desconfianza ciudadana en el sistema judicial. ¿Y ahora qué sigue? Tras este testimonio, la Fiscalía deberá evaluar cuidadosamente los pasos a seguir. Es probable que se soliciten nuevas diligencias para esclarecer el origen y redacción de las cartas firmadas por Vélez. También podría haber nuevas citaciones, tanto para Diego Cadena como para otros testigos o abogados que hayan tenido relación directa con los hechos descritos. Por su parte, la defensa de Uribe tendrá que reestructurar su narrativa, ya que uno de sus testigos estrella acaba de dar un giro de 180 grados. La insistencia en que Iván Cepeda montó un complot pierde fuerzas y quienes supuestamente fueron víctimas de ese complot ahora aseguran que todo fue orquestado desde el otro lado. Lo cierto es que este caso no ha terminado, y todo indica que las próximas audiencias estarán marcadas por una creciente tensión y un nivel de escrutinio público cada vez mayor. Un momento decisivo para Colombia. El episodio protagonizado por la fiscal Orjuela, el abogado Granados y el testigo Vélez no solo deja frases para el recuerdo, sino preguntas fundamentales sobre cómo se construyen las verdades judiciales en Colombia. ¿Hasta qué punto los documentos presentados en un juicio reflejan realmente los hechos? ¿Qué responsabilidad tienen los abogados cuando intervienen activamente en la producción de pruebas? ¿Es posible que un testimonio firmado bajo presión tenga el mismo valor legal que uno libre y voluntario? Estas preguntas seguirán resonando en la opinión pública y en los tribunales. El caso Uribe no solo es un juicio contra una persona, sino un examen al sistema judicial de todo un país. ¿Qué piensas de este giro en el caso Uribe? ¿Crees que la declaración de Carlos Enrique Vélez le da un nuevo rumbo al proceso? ¿Estamos ante una verdad que por fin sale a la luz, o todo esto es parte de una estrategia más compleja? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir al tanto de este caso y otros temas clave de la política y la justicia colombiana, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Aquí analizamos lo que otros no se atreven a contar, con profundidad, contexto y sin censura. Activa la campanita, comenta y comparte este vídeo para que más personas estén bien informadas.